Ex Radio transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Ex Radio. Es tu estación. Ex Radio. Esto es Tendencia Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Casi noches, bienvenidos a Tendencia Digital, yo soy Beth Cervantes y para mí es un gusto acompañarlos durante la siguiente hora y bueno, pues nos encontramos totalmente en vivo desde, ahora sí que con nuestra transmisión desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco y bueno, también con un enlace en Ciudad de México donde yo me encuentro, donde se encuentra nuestra invitada del día de hoy y bueno, pues felices de estar con ustedes en este día y bueno, quisiéramos invitarlos, por favor, que se unan a través también de nuestro enlace de Facebook. Nos pueden encontrar en Ex Radio Online. Y bueno, pues muchas gracias a todas esas personas que se están conectando. También a través de nuestra señal en diagonal 3exradio.es.tl diagonal. Y bueno, pues bienvenidos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo quiero también agradecer a Mau Mendoza, quien nos encuentra en los controles técnicos. Él hace posible que nosotros podamos estar ahorita, en este momento, acompañándolos a todos ustedes. Muchos saludos, Mau. Y bueno, pues yo quisiera invitarlos a ponerse en contacto con nosotros y también, pues, a que nos escriban en nuestro Facebook Live. Y también, bueno, si lo desean, lo pueden hacer por medio de nuestro WhatsApp al 55 91 98 6754, en donde con gusto pues los vamos a estar leyendo, les vamos a estar respondiendo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante fuerte. Bueno, digo fuerte porque pues hemos escuchado de él a través de este tiempo, que es la violencia de género. Y bueno, pues esto nos pone a pensar y a recapacitar como seres humanos, ¿no? Acerca de la violencia de género y que, como sabemos, la violencia pues es una conducta que se realiza de manera consciente para generar algún tipo de daño a alguna víctima, ¿sí? Puede ser físico, emocional o psicológico y bueno, este es el último más difícil de borrar desafortunadamente, ¿no? La violencia psicológica, ¿no? Y pues el día de hoy yo tengo el gusto de darle la bienvenida a Erika del Sol, que nos trae este tema que se llama Con violencia se rompen géneros. Erika, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Beth, muchas gracias, buenas tardes, bien, emocionada de estar con ustedes. Muchísimas gracias, qué bueno que el día de hoy nos estás acompañando con este interesante tema, porque de verdad yo creo que hay mucho de dónde hablar, de dónde ir entendiendo todo este género, y bueno, no nada más nos enfocamos a violencia de género, como ya lo habíamos comentado, siempre de la violencia de hombre a mujer, sí, pero en este caso, bueno, también que a mí me gustaría abarcar un poquito también aquella violencia que sufren algunos hombres, ¿no? Porque yo creo que es importante, una violencia tanto a la mujer, sí, pero también hay hombres que sufren de violencia. Pero ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que es un temazo porque no podemos tener la violencia nada más en el aspecto sexista de hombre a mujer, ¿no? A pesar de que las estadísticas son tremendas y nos demuestran que en efecto hay más violencia de parte de los hombres hacia las mujeres, han ido creciendo ahora en estos tiempos de las mujeres a los hombres. Entonces, antes que nada yo te diría que la violencia, o sea, vamos a verlo desde cero, ¿no? La violencia es un acto, es un daño físico o psicológico y es un maltrato. El maltrato puede ser verbal, físico y
puede ser en ambas direcciones. Esto es importantísimo porque si nosotros nos vamos desde arriba, podemos erradicar la violencia de género. Entonces, todo este tipo de violencia se da a consecuencia de la discriminación, ¿no? Imagínate, o sea, la violencia de género acabó siendo por una consecuencia de la discriminación, ya que a través de estudios entre muchos países hemos visto que el dividir, ¿no? El dividir a los hombres y a las mujeres es lo que trae estas consecuencias de extremas decisiones. Entonces, yo creo que ahí podemos entrar a un tema complejísimo, pero muy, muy doloroso, pero muy real. Y es que desde la primaria, desde los colegios básicos, que es el kinder y la primaria, nos han dividido, ¿no? Hay escuelas que te dividen entre hombres y mujeres. Entonces ahí empieza la división en gustos, en pensamientos radicales. Inclusive hay escuelas y hay colegios donde a las niñas, ¿no? Las educan a ser dependientes económicos. Entonces es imperante romper estas barreras en la separación de los colegios por sexo. Eso es lo primero que tenemos que hacer para erradicar realmente la violencia de género. Romper estas barreras de separación en los colegios, porque si no, pues estamos perdidos como sociedad. Y asimismo, no educar a las niñas a ser dependientes económicas, ¿no? Porque la aportación económica, y ahora lo vamos a contraponer con lo que está sucediendo en América Latina, nos han educado a que era un beneficio de poder sobre la otra persona. Entonces, ahí nace la violencia de género, cuando tú crees que tienes un poder sobre mí, y este poder te lo da el dinero, y no precisamente el género, ¿no? Entonces ahí empieza a haber esta violencia que es tan ruda. Claro. Y si tú como mujer o yo como mamá le decimos a una menor, ¿no? Cosas así como que, oye, pórtate bien porque si no ningún hombre te va a querer, o le enseñamos a nuestros hijos que disfrutar el sexo es pecado, ahí les estamos enseñando la violencia de género, porque nada de esto es cierto. Son paradigmas que nos han enseñado religiones sexistas, ¿no? Y que nos han enseñado a que portarse bien es un parámetro conductual y no un parámetro de decisión. Ahí empieza otro absurdo, un mensaje absurdo y contradictorio de violencia de género, ¿no? Entonces, sí, claro. Yo creo que aquí hay que dejar bien claras varias cosas. Una, dejar de educar a los menores en división, es decir, no separarlos en las escuelas por hombres y mujeres. Dos, no condicionar ni a hombre ni a mujer a depender económicamente de nadie, ¿no? La dependencia económica tiene que ser una cosa del pasado. Y tres, empezar a erradicar el juicio, porque también el juicio es lo que nos ha permitido sentirnos violentos. Yo te enjuicio porque eres una mujer que eres libre sexualmente, ¿no? O porque eres una mujer que toma decisiones, o porque es una mujer que disfruta su sexualidad. Y en base a que yo te puedo enjuiciar, entonces soy violento. Entonces, no sé si te ha tocado, pero esto es terrible, ¿no? Cuando dicen, es que ¿por qué la violaron? Es que no sabes cómo iba vestida. Claro, ¿no? Claro. Eso es una violencia ya de cuna. Esto vino de la cuna, donde alguien te enseñó de que porque como yo me he visto me puedes tratar. No, espérame. Tú eres libre de hacerlo y no puedes ir por la vida buscando quién te enjuicia o quién no. Entonces, aquí, Beth, encontramos otro punto tremendo de la violencia de género que se está viviendo en América Latina, y es precisamente porque la mujer ha despertado. Pero hay una línea bien fina donde este despertar no es solo la libertad, sino que hay muchas mujeres que en este despertar ahora quieren este afán también de ser violentas, ¿no? Porque por todo lo que he vivido. Esto es un tema psicológico tremendo, ¿no? El imprentum de la madre es crucial y vivimos en un país sí de machos, pero son matriarcados. Son matriarcados que nos han hecho un imprentum de educar abusadores, dependientes o aguantadores. Y no tiene que ver con el género, ¿eh? Por eso decimos, en esto se rompen géneros, porque hay hombres que han sido educados precisamente para aguantar, y mujeres también.
y hay mujeres que han sido educadas para abusar y para vengar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si queremos educar a niños en condición de igualdad, esto es lo más importante, primero hay que educarlos sin religiones sexistas. La mayoría de las religiones, y aquí me voy a echar a la espalda a mucha gente, son sexistas, ¿no? Sí, sí, es cierto. Después hay que educarlos sin miedo a disfrutar su sexualidad, su libertad, sus decisiones, inclusive su decisión de cómo ejercer su sexualidad. Hay que educarlos sin separaciones escolares. Esto es importantísimo porque el separar en una escuela a los niños es lo que inicia terriblemente la violencia de género. Y en último punto, y aunque suene trillado, pero es súper necesario, pues es el amor por los semejantes, ¿no? Si a ti te enseñan a amar a quien sea cual sea su género, entonces no te atreves tanto a enjuiciar a la gente, porque esta parte del juicio es, ya ves, mira lo que está haciendo, y mira, ¿no? Entonces esta parte del imprentum de los padres, tanto madre como padre, a veces son los abuelos y a veces son condiciones de casa, genera seres maltratados. Y aquí tengo una estadística buenísima, Beth, que de verdad a mí me dejó callada cuando la leí. Y es que en el más reciente estudio mundial sobre el homicidio, cerca de un 93% de los homicidas a nivel mundial son seres maltratados. Ojo, este estudio es interesante porque nunca habla de hombres o de mujeres, habla de seres maltratados. Entonces, ¿qué te dice que el 93% de los homicidas sean seres maltratados? Pues que están hartos, están cansados de humillaciones, de negativas, de burlas. Es un miedo que se ha hecho como en una olla de vapor, que se ha ido cocinando, ya explotó. Entonces, este es un terrible dato para interiorizar y empezar a tratar a todo el mundo con respeto. Y con esto bajaríamos los índices de violencia sin importar el género. Claro. Y la verdad aquí yo te quiero decir algo porque a mí me pasa mucho. Podemos empezar a sonreír. Tú te subes a un elevador hoy día y sonríes y das los buenos días y nadie te pela. Sí, no, nadie te contesta. Entonces ahí es un maltrato porque tú te subes contenta diciendo buenos días, ¿no? Y nadie te contesta. Y ahí viene un primer maltrato. Entonces a lo mejor llegas a la oficina con un poquito más de rispidez que como habías bajado de tu coche. Entonces, es una cadena consecuencial que no se justifica, no se justifica, pero se da. Es una cadena consecuencial de actividades que si no cambiamos, ¿ve? Esto va a ir a peor, porque se está dando, lo estamos viviendo, y la verdad no tiene ninguna finalidad positiva, ¿no? En caso de muchísimas personas, hombres, mujeres, de todas las edades, realmente hay una paradoja, ¿no? Que es precisamente que lo dice un semiólogo muy famoso, que el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Y esto es real. Si de niños fuimos abusados, si tenemos el imprentum de nuestros padres que nos enseñaban a juzgar, a abusar, y no por eso los tenemos que juzgar a ellos, pero lo tenemos que entender, pues entonces queremos como que enjuiciar a los demás desde nuestro escenario interno de conciencia. Y no es por ahí, tenemos que darle la vuelta de campana y hacer como un acto paliativo, ¿no? Para que nuestra existencia no derive de todos los paradigmas y juicios que traemos atrás. No sé, me explico un poco, ¿no? Hacia dónde voy. Sí, desde luego. Sí, la verdad es que desafortunadamente, bueno, para que existan este tipo de abusos, digamos, por parte, en este caso, de un hombre hacia una mujer, viene desde la cuna, ¿no? Desde la educación que se recibe en casa, desde cómo te trataron tus padres, de cómo te desarrollaste en el colegio, ¿sí? Y bueno, y de ahí, pues también, o sea, con toda la familia, ¿no? Entonces, realmente es lamentable que exista este tipo de situaciones, ¿no? Ahora también la manera en cómo nosotros también hemos sido educados a través de lo que hemos visto en la televisión. Mucha gente culpa, por ejemplo, a las películas de cierta casa de dibujos animados que tiene muchos años,
en donde obviamente ahí te marcaban el rol de la mujer, que era prepararte prácticamente para el matrimonio y seguir ese lineamiento o ser sumisa, ser obediente, y bueno, pues desde ahí viene todo este maltrato. O no sé, tú dime si estoy equivocada. Por supuesto, o sea, yo te comentaba un poco cuando yo me refiero al imprentum, que es lo que vemos en la casa, y en nuestro entorno más cercano, ¿no? Que es tus padres, tus abuelos, tu familia más cercana, pero sobre todo los amigos, lo que escuchas, lo que ves, ¿no? También puede afectar. Sin embargo, viene también esta liberación de pensamiento, ¿no? Que tú puedes ver lo que tú quieras y al final los principios van a prevalecer. Pero si lo ves en la misa, si lo escuchas en la escuela, si lo escuchas en tu casa, si lo vives, si ves cómo maltrata tu padre a tu madre o viceversa, pues eso obviamente que lo vas a repetir. Y aquí me quiero ir un poquito, es bien interesante, porque el perfil de un maltratador habla de un trastorno de lo que ha vivido él, ¿no? De lo que ha vivido en sus primeros 12 años. Dicen que el perfil del maltratador, esto lo dicen estudios de derecho penal, que el perfil de un maltratador se da en los primeros 12 años, y el factor de la edad es determinante, porque él estuvo viendo agresividad y maltrato en su casa. Él estuvo viendo todo esto, y entonces da un origen psicológico que después él quiere llevar a cabo esta agresividad física con terceros. Inclusive, y aquí esto también es tremendo en relación al sexo, ¿no? Cuando ellos quieren ejercer su sexualidad. Exacto. Existen muchos casos de que la mujer le dice al marido, ¿no? No, así no, porque eso está mal. No, o no quiero hacer esto. Oye, espérate, ¿dónde escuchaste que estaba mal? Pero es que eso lo viví, no es que lo escuchara, ¿no? Eran cosas que oían en su casa de el sexo solo lo hacen las mujeres malas, o esto no está bien, o tú tienes que ser virginal, ¿no? Por la religión sexista. Este mensaje de la religión sexista de que ser virginal es ser puro, es un error tremendo. Y entonces, claro, salen chavos llenos de hormonas en la adolescencia que quieren disfrutar y explotar su sexualidad, y se topan con esta serie de juicios. ¿Y en qué lo convierten? En violencia. Claro. Entonces hay que romper con todos esos paradigmas, porque ¿qué sucede en estos 12 años primeros, ¿no? Los primeros 12 años de la conciencia social? Puede venir la falta de empatía, la falta de compasión, la baja tolerancia a la frustración, la ausencia de arrepentimiento, culpa, ¿no? La falta de autocontrol, la impulsividad, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad. Todas estas características que te estoy diciendo, hoy día son los adultos que vemos en la calle. Claro. O sea, si yo te leo estas 6, 7 líneas de imprentum que se dan antes de esos 12 años, son los adultos que estamos viendo en la calle satisfacer sus caprichos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que a estos niños en estos 12 años tenemos que educarlos libres, sin miedo a ejercer su sexualidad a la edad que quieran, sin miedo de ejercerla en el género que quieran, en la forma que quieran, pero además sin miedo a una posible masturbación. Desde ahí le haces daño a un niño, ¿no? Cuando dices, eso está mal, te vas a morir, te vas a ir al infierno. No, espérame, me estoy conociendo el cuerpo. Claro. Entonces, en esos 12 años hay que educar seres súper libres, sin miedo, con valores, con principios, con compasión, para que sean adultos sanos y no adultos enfermos que traigan el perfil de los padres y que inclusive no solo quieran repetirlo, sino que lo agraven, ¿no? Claro, exactamente. ¿Te parece bien si vamos a un corte de estación? No tardamos, por favor, no se vayan. Seguimos con este interesante tema y nuestra invitada, que de verdad es un lujo poder platicar con ella. Regresamos en un momento. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. Ahora, el presidente de la República podrá ser juzgado por delitos graves. También por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano. No más privilegios.
Así se combate la corrupción y la impunidad y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia. El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la República. Cercanía y resultados. Soy Susana Distancia y te diré cómo cuidarnos del coronavirus. Lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, más de 10 veces al día. Estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa si nos encontramos mal. Mantén la casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Ex Radio transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos a Tendencia Digital. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando a nuestra transmisión en Facebook y todas aquellas personas que nos acompañan a través de radio online. Y bueno, Erika nos está comentando precisamente toda esta parte de la violencia de género, ¿sí? Cómo se ha dado, de que viene desde casa, viene desde la separación en los colegios y bueno, pues las relaciones son muy desiguales entre hombres y mujeres y es violencia desde un sector dominante de la sociedad o uno sometido, en este caso las mujeres, que bueno, nos transforman a lo que es los roles domésticos reproductivos y bueno, en el trabajo desafortunadamente vienen los bajos salarios, ¿sí? Y pues estamos prácticamente por a una sumisión, como ya lo habíamos comentado. Pero Erika, podemos continuar con nuestro tema, por favor. Sí, claro. Fíjate que esto que comentas de los roles es muy interesante y hay unos datos fuertísimos de la ONU y de muchos lugares que se están enfocando a ayudar a las mujeres por la consecuencia física, sexual y psicológica que hemos vivido, ¿no? A lo largo de los años y de verdad, o sea, las estadísticas lo dicen. Sí lo vamos a ver desde los dos ámbitos, pero sí hay una mayor violencia hacia las mujeres de parte del sexo masculino y ese es donde tenemos que entrar, ¿no? Los datos son tremendos. En México, por ejemplo, la ENDIRE, que es una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones sociales, 63 de cada 100 mujeres es algún incidente a lo largo de su vida. Es altísimo, 63 de cada 100 mujeres han sido violentadas. Qué barbaridad. Imagínate que estas 63, ¿cuántas te gustan que vayan a educar, no? ¿Cuántas te gustan que vayan a ser madres? ¿Y cómo van a bajar esa información? Claro. Todas estas mujeres que han padecido al menos un incidente de violencia en su casa, después lo viven, esto es tremendo, ¿eh? O sea, imagínate, ya viviste el incidente de violencia en tu casa, y después lo vives en las oficinas, cuestiones económicas, pero también lo puedes vivir de manera sexual, ya sea en la calle, en el transporte, inclusive en el trabajo, a través de un acoso y todo esto. Entonces vas sumando, y ya no es solo el 63 de 100, ese 63 repitió agresiones y vivió violencia repetida. Entonces, si tú haces este ejercicio o esta línea de estadística, pues se va mucho más allá del 100%. Claro. Entonces, no es que la violencia contra las mujeres ocurra exclusivamente en un ámbito de relaciones de pareja, no. En las relaciones de pareja se da, y esto se ha incrementado ahora, por ejemplo, con la pandemia, se ha incrementado la violencia en relaciones de pareja, pero también la violencia familiar, porque siempre tendrás el tío, la tía que te lastima y que te hace comentarios terribles respecto a tu cuestión de género, ¿no? Claro. Y después vienen los profesores de la escuela, los compañeros,
¿no? Y en la universidad las mujeres que son violentadas sexualmente ya no se recuperan un 100%. Sí hay una recuperación y sí hay, con terapia lo puedes hacer, pero sí es una violencia tremenda la que vive tu cuerpo. Y además de eso, tú lo mencionaste y es tremendo, este imprentum que tiene, no el hombre, porque no es el hombre, es la sociedad. El imprentum que tiene la sociedad de que estamos hechas y única y exclusivamente para la gravidez es terrible. Pero no nacimos para tener hijos. Hay 3 escenarios muy diferentes. Hay mujeres que nacieron para ser libres, solteras, hay otras que están en pareja y hay otras que deciden ejercer la maternidad, pero no por eso estás condicionada a ni eres menos ni más. Pero la sociedad sí está condicionada a decirte, ¿y por qué no tienes hijos, no? ¿Y por qué no eres mamá? Entonces ahí vivimos otra violencia. Y a eso se le subimos todas las estadísticas que maneja ONU Mujeres de cuestiones en el trabajo y mujeres que nos hablan de cómo la mujer ha sido sí seccionada. Hoy día ya estamos en otra situación, pero inclusive el hecho que tengamos nuestro Día de la Mujer y que tengamos que tener un 50% de diputadas y de diputados, eso también es violencia, ¿no? Eso también es violencia, que yo no sea elegida por mi capacidad intelectual, sino por mi condición de género, también es violencia. Y eso se ve ahora, hoy día. El Colegio de México, quiero mencionar una cosa importantísima, porque el Colegio de México ha publicado estudios sobre el feminicidio. Y el feminicidio también se ha incrementado en México, y sobre todo en lugares como el Estado de México, donde el hombre te ve a ti despegar, te ve estudiar, te ve ser independiente, y más se enoja, porque no está preparado. No es que no quiera, es que él fue educado en un imprentum donde le dijeron que la mujer no podía hacer eso, no lo debía hacer, y si lo hacía, pues estaba mal. Claro. Entonces, hay que reeducar, hay que romper. Justo hablaba de eso con mi hermano ayer, que hay que desaprender, ¿no? Y es bien chistoso el término porque parece imposible, pero los hombres tienen que desaprender estos imprentums de la infancia y hay que hacerse más hombre, porque, ojo, no queremos que se les quite los hombres, al contrario, ¿no? Simplemente hay que hacerse más hombre para aceptar que una mujer no somos iguales, esto es importantísimo, no somos iguales, tenemos condiciones físicas, hormonales y cuestiones muy diferentes, pero sí somos sujetos al mismo derecho. Entonces, en el marco de todos esos proyectos, estos estudios que ha tenido ONU Mujeres y todas las colaboraciones de la Unión Europea, es donde ahora se buscan líneas de trabajo que ya consolidadas en el país se eduque a los niños, y volvemos a lo mismo como empezamos el programa. Es importantísimo que la educación vaya a los niños de los 0 a los 12 años para erradicar la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es importantísimo. Y de ahí te digo algo, o sea, sin tintes políticos ni nada, pero una de las personas que más hizo en estos temas, pues fue en el sexenio de Calderón, donde se dio la publicación de la ley que tenemos ahora para las mujeres, ¿no? Entonces, esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es que el nombre es complicado, por eso me trabo, pero es Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es muy importante estudiarla, porque aquí vienen definiciones tremendas de lo que realmente es. Y te digo esto porque a veces no sabemos que estamos siendo violentadas o violentados. Tú crees que un grito, tú crees que una humillación, tú crees que una burla es chistosa, pero a veces ahí empieza la violencia. Y desde la entrada en vigor de esta ley es muy importante, porque es un documento, de verdad, esta ley, más que una ley, es un documento valiosísimo como un instrumento de definición de conceptos claves, porque te definen violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, y cómo son sus modalidades dentro del ámbito familiar, laboral y docente. Entonces, sí es muy importante entenderlo, porque a veces se nos hace chistoso que tú llegues a una entrevista de trabajo y te digan, uy, qué guapa, ¿no? Exacto. O que te hagan una especie, y tú piensas que es normal,
pero no es normal, o que en la misma entrevista de trabajo te preguntan si eres casada y si tienes hijos o si tienes, o con quién vives, cuando eso ya está prohibido por las legislaciones extranjeras. Claro. Entonces, para mí, si tú me dijeras, ¿cómo puedes aportar para los niños? Para mí sería de observancia obligatoria estudiar esta ley, y no como ley, sino como un instrumento de estudio donde nos da estos conceptos y rompe paradigmas para la violencia de género. Y volvemos a lo mismo, Beth, a los dos géneros, porque ahorita, en estos tiempos, la violencia de género contra los hombres también se produce en maltrato físico por su pareja. Sí, claro. Hay muchos hombres amenazados o menospreciados porque no ganan lo mismo o porque no tienen el mismo éxito. Entonces, se trata de un problema que también afecta a todos los países. Y en algunos casos, los hombres son tan presionados por su pareja que acaban obedeciendo por miedo, ¿no? O tienen que decirle cuánto gana, o tienen que exponer sus carteras, o todo esto, y dices, espérame, estás siendo agredido. Inclusive hay muchos hombres que no se divorcian porque tienen terror de que le quiten a los niños o no los vuelvan a ver. Exactamente. Entonces, esto también es violencia. Sin que sea necesariamente violencia física, hay hombres que se sienten angustiados por un exceso de responsabilidades en el hogar. Y a diferencia de los casos de mujeres que sufren violencia machista, los casos de violencia de género con víctimas masculinas, pues no son exhibidos por la burla, ¿no? Porque les da pena, por la falta de credibilidad por parte de su entorno. Y muchos piensan que si acusan de esta violencia, pues van a ser tachados como cobardes o de ser poco hombres. Claro. Entonces, tener mucho cuidado. Fíjate que hace poco salió un asunto en Argentina, que un hombre murió apuñalado por su esposa. Cuando se hizo toda la investigación, fue muy sonado, se hizo toda la investigación, se vio todo y esto, se dieron cuenta que la víctima ya había denunciado a su esposa en la comisaría por violencia. Los agentes que lo habían atendido se habían burlado de él. ¡Qué barbaridad! Está buenísimo ese caso porque dices, el señor se sentía violentado, se atrevió, venció el miedo y la burla y se atrevió a acusarlo, y aún así... Exacto. Entonces, se burlaron de él. La violencia rompe géneros. Aquí no se trata de si eres hombre o mujer. Aquí se trata de que si tienes un rol sexista más fuerte, estás ejerciendo la violencia sobre el rol menos dominante. Y eso es lo que hay que romper. Eso es lo que hay que romper, ¿cómo? Con información, que es lo que te comentaba de esta ley, que a mí me parece espectacular las definiciones que vienen ahí. Hay que romperla con esta definición y hay que hacer también más fuerza en los institutos. Por ejemplo, el Instituto y Mujeres de Verdad hay que difundir masivamente todo lo que ellos hacen, porque tienen una compilación de leyes muy interesante en pro de la mujer y que ya se están haciendo jurisprudencias también en pro del hombre, ¿no? Al final va a ser muy chistoso porque vamos a regresar a cómo nació la ley. Tú tienes que cuidar al ser, no al género. Claro. Y sí es cierto, y aquí ojo, ¿no? Sí, yo soy súper y pro de ayudar de empoderar a las mujeres, y tenemos una deuda histórica con las niñas y las mujeres de este país, sobre todo, para garantizar una vida libre de violencia. Y la manera de saldarla es precisamente la educación, es contribuir a esta parte de colectivo y a los hogares y a los centros de trabajo y a las escuelas con la educación. ¿Cómo? Evitando religiones sexistas. Cada quien puede creer en lo que quiera y cada quien es libre de creer en lo que quiera, pero los conceptos que te dan una religión sexista, hay que acabar con ellos. No eres más por ser virgen, no eres más por ser inmaculada, no es cierto. Si tú quieres ejercer tu sexualidad, mientras la ejerzas con responsabilidad, estás bien. Estás bien y vales lo mismo que si no la quieres ejercer. O sea, ni uno ni otro, es erradicar el juicio. 2, acabar de verdad. Esta es una invitación, y yo siempre que hablo con padres que tienen a sus hijos en escuelas con los niños separados entre niñas y niños, me inquieta mucho por qué tomaron esa decisión, ¿no? Porque tú dices, es que desde ahí estás generando la violencia y la dependencia económica. Y eso, la dependencia económica genera a la larga obediencia.
Y ese tema es delicadísimo porque ahí otra vez rompemos géneros. El que manda es el que tiene el poder económico y el que obedece es el que se llega a lo mejor es un acuerdo y es un acuerdo de dos personas pensantes y está perfectamente bien hecho. Pero si no, vienen las humillaciones, la condición del sexo, ¿no? No, pues hoy no me acuesto contigo porque no quiero. Las burlas constantes, el miedo, el hartazgo. Y todo esto hace que tus imprentos que traías de la infancia salgan y se conviertan en agresión. En agresión, por supuesto. Claro. Sí, ¿no? De verdad, esto que nos estás diciendo es terrible, pero bueno, también nosotros, ¿qué hemos hecho para cambiar todos estos patrones? ¿Qué hemos hecho para que todo esto, o sea, desde nuestros hijos, cambie totalmente ese chip, ¿no? Para que ellos sean más libres de pensamiento y obviamente haya igualdad entre hombres y mujeres. Pero, ¿qué te parece? Vamos a un corte de estación, regresamos en un momento y continuamos con este interesante tema. Claro que sí. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. El taller laboratorio Stanislavskiano te invita al gran festival de escenas impartido por Carlo Vázquez. Vive este gran evento en donde podrás disfrutar de las siguientes puestas en escena: El asistente, obra de Rodrigo Hernández; La casa de Bernalda Alba, obra de Federico García; Caricias, obra de Sergio Belbel; Algo que decirnos; El tren y los tres que me queréis, con los actores Dalila Gómez, Dorela López, Ricardo Guzmán, Bernardo Castro, Alberto Rivera, Sabdiel Aldrete, Guillermo Escobar, Danae Rico y Vicente Ortiz. ¿Qué esperas? Disfruta el teatro en una experiencia única. Funciones 15 y 16 de mayo a las 6 de la tarde en el Foro Cultural Calzada. La entrada es aportación voluntaria. ¿Y tú? ¿Ya conoces el teatro? Soy Susana Distancia y te diré cómo cuidarnos del coronavirus. Lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, más de 10 veces al día. Estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa si nos encontramos mal. Mantén la casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Ex Radio. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos a Tendencia Digital. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital, seguimos con este interesante tema, pero antes de continuar quisiera mandarle saludos a Mario Silva, quien nos está sintonizando, también a Gabriel Martínez Razo, que dice excelente reflexión. Paulina Gambogui Segreto dice exactamente eso, educación es la clave, y claro que sí, la educación, bueno, volvemos a lo mismo, viene desde casa y todos estos chips tienen que empezar a cambiar porque, bueno, tenemos la responsabilidad de ser adultos más responsables, desde nuestros hijos, adultos más responsables y que tengan esa conciencia de que somos iguales, ¿no? Somos personas totalmente iguales y no diferentes. Y bueno, junto con todo este tema, obviamente existen los tipos de violencia, como nos comentaba Erika, precisamente que es la física, es aquella que deja
tantas marcas en el cuerpo que son ocasionadas en este caso por nuestro agresor. También la psicológica, cuando se ataca mediante insultos, humillaciones, desprecios y amenazas, ¿sí? Y la social, bueno, cuando se hace todo lo posible por aislar a la persona de su entorno social y evitar que tenga contacto con los demás, ¿no? La económica, que desafortunadamente, bueno, también es una violencia que no permite que en este caso la persona o la pareja pueda trabajar para que no pueda obtener recursos propios y así seguirse sometiendo a los caprichos, en este caso de su agresor, ¿no? La sexual, bueno, esto es por medio de amenaza o coacción para establecer relaciones sexuales no deseadas. Desafortunadamente, bueno, existe también esa violencia sexual hasta en las parejas, cuando, por ejemplo, en los matrimonios, como nos comentaba Erika hace un momento, donde uno dice no, y a fuerza es sí, ¿no? Por parte de nuestro agresor. La violencia, la que es simbólica, bueno, esto es por patrones estereotipados de íconos o signos que se nos llegan a presentar en las redes sociales, sí, que transmiten la dominación, la desigualdad y la discriminación en relaciones sociales, y también existe la violencia laboral, que discrimina en ámbitos de trabajo públicos o privados, y puede ser por medio del estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física, pero bueno, Erika, por favor, continuamos contigo. Gracias, Beth. Fíjate que hay otro tema que a mí me da mucha ternura, y es precisamente sobre la raíz animal del hombre, ¿no? Nos han enseñado y nos han hecho este imprentum que el hombre es el que es el de la fuerza y es el violento. Entonces, también nosotras tenemos que romper con esta referencia si deseamos convivir en igualdad. Sobre todo porque ya no podemos dejarle ni la carga al hombre de las decisiones, ni tampoco la carga económica, pero tampoco la carga de la fuerza. Yo creo que un hombre sensible, un hombre que se permite ser sensible, es mucho más hombre que un hombre que juega este papel de animal bruto y violento, ¿no? Claro. Entonces, no se trata de pedirle a los hombres que dejen de ser hombres, sino que sean más hombres, y si ello significa romper este anclaje absurdo y caducado de la hombría, pues bienvenidos, bienvenidos, porque eso es lo que nosotras estamos buscando y lo que como madres queremos transmitir. Te quiero poner un ejemplo, un caso aquí en México, estudiadísimo por la Corte, de hecho lo pueden encontrar en las redes porque fue muy sonado, y es que fue un homicidio, no sé si te suene, donde ella le dio clonazepam en el jugo de mango y mató al esposo, ¿no? Fue de mucho estudio, claro, a ella le dieron 27 años por homicidio con ventaja de filiación por parentesco y fue sentenciada de inmediato. Pero después de muchos estudios psicológicos se dieron cuenta que esta mujer traía un trastorno depresivo concreto y por todos lados, traía humillaciones, traía violaciones dentro del matrimonio, burlas constantes, traía un miedo y un hartazgo que, insisto, y lo mencionamos hace rato, no es que se justifique, pero ella actuó como una olla de vapor. Vivió tanto tiempo esta violencia que va de menos a más hasta que explotó y acabó en un homicidio y luego fue castigada. Entonces, ¿dónde está la justicia ahí, no? Es un caso de estudio tremendo, porque es cierto, lo mató, pero él la estuvo lastimando, lacerando, humillando durante años, y se da en ambos casos. Hay mujeres que se la viven fregando a los hombres años y están creando una bomba de tiempo. Entonces, insisto, hay que romper estos paradigmas, hay que romper con este trabajo, hay que romper con esta carga que se les da y empezar a aprender nuevos conceptos que lo único que nos van a traer es una mejor y más sana convivencia, porque entonces el problema no es sexista, ¿no? Ahí vamos a entenderlo, y esto es crucial para los legisladores. El problema no es sexista,
El problema es que no nos enseñan un pensamiento crítico a los niños. Y entonces, como adulto, repites los patrones que traes, el imprentum que traes, y no sabes cómo reaccionar. Entonces, la legislación debería ir enfocada a una educación libre. Libre y de Islandia, por ejemplo. Vamos a irnos a Islandia. Islandia lo logró, ¿no? Lo logró y desde el 75, con sus huelgas y todo este asunto, es un país que ha trabajado en la igualdad. Pero en Islandia no hay machos, pero tampoco hay princesas, ¿no? Entonces se hizo realmente un verdadero rol de que las mujeres iban a jugar en la sociedad y que los dos son iguales. Entonces aquí es un problema tremendo, porque en México, donde se está dando ahorita un rebrote de violencia de los hombres hacia las mujeres, a mí me hace pensar. Entonces, ¿este problema es de sentido común o es de ingresos? Porque ahorita las mujeres empoderadas que tienen independencia financiera es cuando están tomando armas y cuando están dejando de ser dependientes económicos. Entonces, el problema no es sexista, el problema es que ya se dio la dependencia económica y con la dependencia económica pues viene la libertad. Claro, sí, totalmente. Y bueno, pues desafortunadamente, la mujer obtiene mejores ingresos, como tú nos estás comentando, tiene una mejor calidad de vida y bueno, pues ahí también viene la frustración de muchos hombres, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde tenemos que poner en una balanza exactamente, porque bueno, volvemos a lo mismo, hay mujeres agredidas, hay hombres agredidos y bueno, pues no se trata nada más de hacer justicia, ¿no? O sea, justicia en el sentido de porque soy mujer, porque gano más, ahora voy a hacer de diferente manera, tratando mal a lo mejor a mi pareja, ¿no? Sí, o lo mismo de los hombres hacia las mujeres. Sí, y ni del otro lado, porque también hay muchos hombres que castigan con el dinero, ¿no? O sea, no te doy dinero, o te quito la tarjeta de crédito, o ya no te doy para el gasto. Y esos hombres son tremendos, porque están ejerciendo un poder a través de su aportación económica. Y eso es lo que nos deben, aquí vamos a volver al tema de este programa, ¿no? Hay que romper el género y enseñarlos a todos los niños como seres, no como niño o niña, que una aportación económica en pareja no te da ningún beneficio o poder sobre la otra persona. Claro. Porque entonces, si creemos que el dinero manda, entonces ahí veremos que la violencia se genera en el empoderamiento que da el dinero y no en el género. Claro. Y obviamente era más el hombre, porque antes el hombre tenía más acceso al trabajo y al empoderamiento, y ahora se está dando viceversa. Sí, pero exactamente. Hay que deslindar esta fuerza que te da el poder económico sobre una persona que no lo tiene, darte también ese placer de poder, porque ese poder te da mucho placer como ser humano. Claro. Entonces, claro, te convierte en se viene un mensaje absurdo, contradictorio y violento de que porque tú tienes dinero, puedes someterme. Entonces, la igualdad de género debe venir desde la cuna, sin miramientos, sin esperar depender económicamente de nadie. No somos cajeros automáticos, ni el hombre ni la mujer, para sufragar gastos de manera ilimitada de nuestra pareja. Pero tampoco se trata de, bueno, tú lo tuyo y yo lo mío. No, hay que hacer una decisión tripartita. Mi cuenta, tu cuenta y nuestra cuenta, por ejemplo, ¿no? Claro. Si alguien quiere compartir su cartera contigo, bienvenido. Ese es otro punto y eres libre de hacerlo. Pero lo que no hay que ir es por la vida buscando de quién depender y ver si es un buen candidato o candidata por su situación económica, ¿no? Exacto. Sí, así es. Eso es muy importante, un tema muy importante, porque desafortunadamente, y en estas épocas, bueno, ¿cuántas jovencitas no vemos? ¿Qué es lo que están buscando, no? A alguien que tenga ese poder adquisitivo, que en donde las pueda complacer en todo, ¿no? En todo momento y demás. Y bueno, de ahí, obviamente, a muchos hombres se agarran y ahí empieza también la violencia de género. ¿Por qué? Porque saben que tienen el sartén por el mango y bueno, pues se pueden derivar muchísimas situaciones. Por supuesto, y es delicadísimo.
Y no es lo único, ¿no? No es lo único, insistimos, este imprentum que da la madre de México, sobre todo de los machos y de la obediencia, y sírvele a tu hermana, y tú eres la mujer, y date a respetar, todo eso se tiene que acabar. Es un lenguaje, hace más daño ese lenguaje venido de la madre que la caricatura que ves del acoso, ¿no? Hace más daño el imprentum que te hace la madre diciéndote, date a respetar, o eso no es de señoritas, o nadie va a querer casarse contigo. Ese tipo de mensajes de verdad tienen que acabarse, porque es una fuerte incitación a la continuidad de este machismo imperante, ¿no? Y de cristalizar los roles femenino y masculino de manera, ¿cómo te diré?, tradicional y estereotipada. Eso es lo que tenemos que tirar por completo y dejar de enjuiciar. Si logramos erradicar el juicio de si eres hombre o eres mujer y solo nos permitimos conocer al ser en cuestión de valores, vamos a dar un paso agigantado, y ya nada más tendremos que luchar con esta parte del desaprender, ¿no?, que te decía, y de volver a tener unos nuevos conceptos de lo que es la convivencia desde la casa, la escuela, la oficina, ¿no? A mí me ha pasado en la oficina. Y aquí, no sé, a tu auditorio seguramente también le ha pasado, que estoy con mi socio en una junta y el cliente se dirige a él, aunque yo sea el especialista en la materia. Y cuando contesta, se dirige a él, ¿no? Como si yo no estuviera ahí. Y yo soy la especialista en la materia. Y de repente cuando yo le contesto, me escucha con atención, pero cuando vuelve a hacer una pregunta, se la hace a él. Y entonces, claro, hay que reeducar a estos hombres, porque ya cuando tú lo ves, dices, bueno, este señor trae un imprentum de machos que seguramente viene de una familia. No lo enjuicio, pero lo comprendo. Claro, exactamente. Bueno, pues ya lo único que hago es cobrarle más cara la factura. Bueno, yo les voy a platicar algo que a mí me sucedió ya hace algunos años. Fuimos a una junta precisamente en una secretaría de cultura. No voy a decir en dónde y demás, pero bueno, era una secretaría de cultura, y resulta que la persona que iba a ofrecer los servicios, pues ya una señora más grande. Yo iba con otros dos compañeros, y resulta ser que cuando nos pasan a la oficina de esta persona para la entrevista, un hombre, sí, en lugar de dirigirse a ella, que era la directora, en este caso, pues la que llevaba todo ya ha estudiado el plan y demás, pues no, o sea, esta persona más bien se fija en la manera en cómo íbamos vestidas nosotras, y pues se dirigía más a nosotras que a nuestra jefa, ¿no? En este caso. Entonces, o sea, de verdad ahí también esa manera del hombre de cómo ve a la mujer, o sea, por su apariencia física, sí, y no por lo que realmente le están ofreciendo, o sea, como un beneficio, digamos, para su trabajo, ¿no? Sí, eso es una humillación la que te hacen vivir, y la humillación, insisto, es violencia psicológica, y además, digamos que te pone en una situación de vulnerabilidad. Porque a pesar de que no caigas o que tú sepas lo que vales o todo esto, sí te pone vulnerable, porque siguen teniendo los hombres una fuerza natural, ¿no? Entonces, sí te vulnera. Ya se está aprendiendo cómo manejar a estos hombres, ya se tienen muchas cosas para evitar la violencia social, pero aún así hay que luchar contra esto, porque si bien tú definiste la violencia psicológica, física, sexual, pero también hay violencia cultural, hay violencia directa, hay violencia estructural. La violencia estructural en las instituciones es tremenda, ¿no? Y entonces, como eres mujer, ganas menos que yo. A mí me pasó, era la directora y ganaba menos que los otros directores, hasta que me enteré, ¿no?, de que yo ganaba menos, y decía, pero hacemos el mismo trabajo. Está la violencia estructural. Y si nos vamos a la violencia cultural, en esa estamos con un temazo, porque en la violencia cultural viene precisamente la violencia social.
Y en la violencia social tú sales a la calle y estamos rodeados de estigmas. De estigmas como son el simple hecho de que porque eres mujer tienes que actuar de cierta manera, o no puedes estar en la calle sola, o no puedes ligarte tú a un chavo, ¿no? Entonces, también esta violencia social es determinada por la religión, o sea, no la podemos dejar de lado. La religión ha hecho mucho daño en las cuestiones sexistas. Entonces, esta discriminación y este estigma que vivimos como mujeres devaluadas, rechazadas, enjuiciadas por la religión, porque hasta brujas nos decían, es importantísimo. Es importantísimo porque, insisto, se rompen géneros, pero la verdad es que una deuda social en la violencia social de las mujeres, porque desde el medievo, bueno, no, me voy a ir antes, y sin sonar ridícula, ¿no? Desde muchísimo antes, desde el Génesis, pues la serpiente nos echa la culpa, ¿no? De haberlos expulsado. Y hay una frase en la Biblia que a mí me da mucha risa: multiplicaré tus sufrimientos con los embarazos. Oye, qué onda, ¿no? Sí. Y si a eso nos vamos al medievo, nos condenaron a la hoguera. Y si eras partera, eras bruja. Y si eras alquimista, eras bruja. Y si eras perfumista, eras bruja. Y si eras nodriza, uy, ya ni te cuento, ¿no? Sí. La botánica era exclusiva de los hombres. La sexualidad era exclusiva de los hombres. A nosotros se nos daba el amor y la reproducción, porque éramos un importante servicio para la comunidad, ¿no? Pero en China, por ejemplo, así me estoy yendo un poquito con la historia, ¿no? En China, pues tenemos lo del vendado de los pies para que no fueran pies grandes. Mataban a las primigenias, o sea, la mutilación que hemos visto en África del clítoris, ¿no? Y para que no sientas placer y solo seas reproductiva. Y en países árabes no me digas, ¿no? La lapidación todavía está permitida por infidelidad. Claro. Se permite matar a una mujer irreverente, imagínate, yo ya estaría, bueno, súper apedreada, ¿no? Pero así, si nos vamos, o sea, nos estamos yendo a la deuda histórica que tiene el hombre con la mujer. Sí hay una deuda que se tiene que cubrir, pero no queremos que por esa deuda se voltee la situación y ahora la mujer sea la violenta. No es la finalidad. Hay que educar para que esas mujeres entiendan que se está pagando la deuda y en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo llevemos a cabo y haya una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y la justicia, por supuesto, ¿no? Desde luego. Esto es importantísimo. Hay mujeres que siguen siendo esclavas de sus maridos. Esclavas, ¿eh? Y peor aún, hay mujeres que son esclavas de sus prejuicios, porque son juzgadas por no estar casadas, por amar a otra mujer, o simplemente por no ejercer su derecho a la maternidad. Exacto. Conozco mujeres que no se atreven a ¿cómo se llama cuando te dan la hostia? A hacer comunión, porque son la amante. Entonces, ¿quién te está enjuiciando? Tú misma. Tú misma te estás escondiendo y te sientes castigada. Entonces, la mujer tiene que vencer primero sus prejuicios, a su marido y luego a toda la sociedad. Exacto. Entonces, yo estoy convencida de que para que evolucionemos y tengamos una libertad pura y dignificante en cuanto al género, la responsabilidad es de las madres, de los padres, que son los quienes están educando ahorita en primer lugar y los que tienen que enseñar la igualdad a través del amor, sin juicio, para que una niña o un niño pueda vivir completamente libre, viajar, amar su cuerpo, vivir en plenitud su sexualidad, y que sean ellos quienes elijan vivir o no en pareja o tener una familia, ellos. Sí, claro. Y si lo logramos, pues nos podemos evitar una guerra feminista que también altera el equilibrio y contrapone a los géneros, y nos ha pegado duramente en los juzgados. Esta guerra feminista está alterando de tal forma el equilibrio que ahora los hombres vienen a pedir compensación, vienen a pedir manutención. Espérame, estás rompiendo el equilibrio y estás contraponiendo a los géneros cuando lo que tienes que buscar es una igualdad. Claro. Erika,
Perdóname, de verdad el tema es muy extenso, es muy interesante. Desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo en este momento, pero ¿te parece bien si volvemos a hacer otro programa? Con todo gusto te invitamos para que continuemos con este tema que es extenso, es buenísimo. Y por favor, rápidamente, tus redes sociales, ¿a dónde te pueden encontrar? En mi Twitter, Erika del Sol, así como suena. Y me encuentran en la revista Opulix, yo ahí escribo siempre temas de interés y comparto todas estas ideas, ahí me pueden encontrar también. Perfecto, pues muchísimas gracias, Erika, por haber estado con nosotros. Y bueno, tenemos una invitación abierta contigo para estar próximamente otra vez en Tendencia Digital, tocando todos estos interesantes temas. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Yo soy Beth Cervantes, me despido de ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos escuchamos. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Gracias. Tendencia Digital. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión.